Sean bienvenidos a la explicación de los temas del segundo parcial, que hemos decidido llamar la presentación gloriosa, presentada por los alumnos Arriaga Alvarado Mariana, Ramírez Regis Galilea, Robles Méndez César Abraham, Lavín Ramos Maximiliano y Díaz Vacio Pablo Eduardo, del grupo de primero D. Introducción. En esta presentación vamos a explicarles los temas vistos en el segundo parcial de la materia de lectura y redacción, impartida por el catedrático Saulo Vicente Zúñiga Sosa. Vamos a abordar los temas de preescritura, composición de un párrafo, tipos de párrafos, introducciones y conclusiones, coherencia y cohesión, y por último, redacción de un artículo científico. Las siguientes explicaciones serán de manera en la que el alumno entendió y abordó el tema, después de haberlo visto en clase. De esta manera se verá reflejado el aprendizaje en cada uno de los alumnos del tema asignado. ¿Qué es la preescritura? La preescritura es la primera etapa del proceso de escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que esta técnica puede producir ensayos casuales o poco elaborados. Preescribir es un paso muy importante en el proceso de la escritura, ya que te permite revisar tu ensayo antes de redactar. ¿Qué quiere decir esto? Pues simple y sencillamente que la preescritura no es nuestro trabajo final, ya que con esto tenemos la finalidad, tenemos la oportunidad de hacer correcciones tanto de coherencia, de cohesión, faltas de ortografía o añadir ideas que se nos hayan olvidado o que queramos profundizar en el tema. La preescritura tiene como principal objetivo darnos una idea general de cómo va a ser nuestro ensayo, por lo que este puede carecer de profundidad, le pueden faltar temas que igual y también queríamos profundizar en el ensayo. Posteriormente tenemos que la preescritura es parte del proceso de escritura. ¿Qué nos quiere decir esto? Que antes de escribir nuestro ensayo lo tenemos que preescribir. Esto es muy conocido con otro nombre. A menudo se le asocia con esta palabra, se le llama borrador. En la primaria, secundaria se utilizaba este proceso o en trabajos importantes donde se requería cierta formalidad. Asimismo, la preescritura cuenta con una cierta cantidad de partes o formas de división. Por ejemplo, la primera sería tener una idea principal, que es en lo que se nos va a basar nuestro texto. Posteriormente tenemos una oración inicial que tendría como finalidad que el autor capte la atención, que se interese por leer el artículo. Posteriormente tenemos la oración de tesis, que es lo que nos va a permitir desarrollar el ensayo. ¿Por qué? Pues porque la tesis es algo que necesita o puede ser probado. ¿Cómo lo vamos a probar? Pues muy fácilmente con la implementación de oraciones de apoyo que tienen como finalidad precisamente eso, reforzar la tesis y darle profundidad al texto. Posteriormente, ya para finalizar, cabe destacar que las oraciones de apoyo pueden ser un sinfín de número, no tiene que ser necesariamente una. Para desarrollar una buena oración de apoyo es necesario conocer exactamente a profundidad el proceso de escritura de un párrafo para que éste sea coherente y cumpla con la finalidad de apoyar la tesis. Por último tenemos la oración final o de conclusión, que simplemente nos viene a reforzar lo que es la idea principal y la tesis, dando como un breve resumen de lo que se vio anteriormente y dando culminación al texto. Ojo, todos estos puntos no nos dan un escrito ya finalizado. Posteriormente sigue el proceso de revisión, que tiene como finalidad detectar errores de coherencia, de cohesión, de ortografía, entre otros. Por lo que al preescribir no estamos produciendo nuestro ensayo final, sino más bien una copia simplificada de lo que va a ser posteriormente. Una vez revisado, se tiene la idea de que ya se profundizó y se acopló bien el tema. A continuación voy a poner todos los puntos que vimos anteriormente en un texto.
Como podrán ver, tenemos en color rojo lo que viene a ser nuestra idea principal, y asimismo contiene la oración inicial. Aquí nos dice: la comarca lagunera está ubicada en los límites de Durango y Coahuila. Es una gran zona económica e industrial. Nuestra idea principal sería que la comarca lagunera es una gran zona económica e industrial. Todo lo demás ya viene a ser parte de la oración de introducción o oración inicial. Posteriormente tenemos la oración de tesis, que sería la que está en color de naranja. Nos dice: hay 3 razones por las cuales la laguna es una de las mejores regiones para vivir. Esta no es la tesis, ya que no nos da un significado ya predefinido, sino más bien que nos da apertura a desarrollar el texto o probar la tesis, por así decirlo. A continuación tenemos las oraciones de apoyo. La primera viene en color morado y nos habla de que Torreón es conocida como la ciudad de los grandes esfuerzos, es una localidad joven y dinámica. Como vemos aquí, trata de reforzar la tesis con una de las 3 razones que se mencionan. Posteriormente tenemos en color azul fuerte la segunda oración de apoyo. Nos dice: Gómez Palacio cuenta con un gran parque industrial, muchas de las grandes empresas se encuentran ubicadas en esta ciudad, etc, etc. También tiene como finalidad desarrollar la tesis. Posteriormente tenemos la última de las oraciones de apoyo o oraciones para reforzar la tesis, la cual sería la última de las 3 razones que dimos en la tesis. Aquí nos dice: finalmente Lerdo es una de las ciudades 100% tradicional, con actividades turísticas, etc. Aquí, como podemos ver, estas 3 en combinación nos da la tesis, así de fácil. Nos da las 3 razones por las cuales la laguna es una de las mejores regiones para vivir. Por último, en color verde tenemos lo que viene a ser la conclusión o oración final. Esta nos dice: en conclusión, la economía, industria y turismo de la comarca lagunera la convierten en uno de los mejores lugares para vivir, ya que es una de las regiones de mayor crecimiento en México, considerando la gran cantidad de empresas que se establecen en zonas industriales, así como negocios que se pueden encontrar en la región. Como podemos ver, aquí engloba primeramente lo más básico de la primera oración de apoyo. Nos habla de Torreón y de su ciudad. Posteriormente tenemos la economía y la industria, que se ve reflejada en la segunda oración de apoyo, ya que nos dice que Gómez Palacio es una ciudad industrial. Y posteriormente nos dice que habla de turismo. Y sí, la oración de apoyo final nos habla de que Lerdo es un lugar turístico y un poco rústico. Así que, como podemos ver aquí en la conclusión, nos da un breve repaso de lo que vimos anteriormente. Bueno, ya para finalizar mi presentación, cabe destacar que este sería nuestro ejercicio de preescritura. Posteriormente podríamos implementar más datos de cada una de las ciudades y hacer que este texto sea mucho más extenso, que tenga más profundidad o que sea más completo en cuanto a explicación. Como podemos ver, el proceso de escritura es principalmente para darnos una idea, para organizar las ideas, los temas que vamos a tratar en dicho ensayo. Y pues para esto es fundamental conocer la estructura de los párrafos, cómo es un buen párrafo de introducción, un buen párrafo de conclusión, y en fin, todos los tipos de párrafos que existen, que se verán a continuación en la presentación. Muchas gracias por escuchar esta breve explicación de lo que conlleva el proceso de preescritura. Primero, tenemos que saber lo que es un párrafo. El párrafo tiene 2 definiciones, una conceptual y otra formal. La conceptual nos da a entender que es un conjunto de oraciones que tratan de un mismo tema, o sea,
varias oraciones unidas para transmitir un mensaje. Y la formal nos dice que cada una de las divisiones de un escrito, o sea un párrafo, estará limitado por sangría e inicia con la letra mayúscula y finaliza con punto y aparte. El párrafo será la unidad más extensa de información que el lector puede recibir sin perder el hilo de lo que se desea transmitir. Bueno, ahora que sabemos lo que es un párrafo, vamos a ver cómo se compone uno. Empezamos con la idea principal. La idea principal se encuentra comúnmente en la oración principal y esta debe ser suficientemente clara y concisa como el ejemplo que tenemos aquí. Canadá es considerado uno de los mejores países en el mundo. Aquí vemos la idea principal y será de lo que vamos a hablar en nuestro párrafo. Pero como que le falta algo que avale el por qué Canadá es uno de los mejores países del mundo. Bueno, de eso se va a encargar la oración de desarrollo. Esta lo que va a hacer es que van a proporcionar información requerida para el soporte, aclarar o sustentar lo dicho por la oración principal. Por ejemplo, Canadá tiene un excelente sistema de cuidado de la salud. Todos los canadienses tienen acceso a los servicios médicos a un precio razonable. O el otro ejemplo sería, Canadá tiene un alto estándar de educación. Los estudiantes canadienses tienen profesores bien capacitados, quienes son alentados a continuar estudiando en las universidades. Y por último tenemos la oración concluyente. Después de la información de soporte dadas por la oración de desarrollo, la oración concluyente solo rescata la idea principal del párrafo, que sería concluir que por las razones pasadas, Canadá es uno de los mejores lugares para vivir. Aquí tenemos todas las oraciones juntas para así formar nuestro párrafo, que dice: Canadá es considerado uno de los mejores países en el mundo. Canadá tiene un excelente sistema de cuidado de la salud. Todos los canadienses tienen acceso a los servicios médicos a un precio razonable. Canadá tiene un alto estándar de educación. Los estudiantes canadienses tienen profesores bien capacitados, quienes son alentados a continuar estudiando en las universidades. Las ciudades canadienses son limpias y están dirigidas eficientemente. Estas ciudades tienen muchos parques y muchos espacios para que viva la gente. En conclusión, Canadá es un lugar deseable para vivir. Hola, mi nombre es Galilea y yo voy a explicar los tipos de párrafo. Los tipos de párrafo más comunes se encuentran en esta diapositiva y voy a empezar con el párrafo narrativo. Bueno, el párrafo narrativo, como su nombre lo dice, nos ayuda a contar o narrar una historia o suceso que ocurrió en el pasado. Como vemos en el ejemplo, nos cuenta lo que pasó esa noche en el castillo y está narrado en tiempo pasado. Este tipo de párrafo no solo nos sirve a nosotros para contar cuentos o cosas así, sino cuando se nos pide realizar algún reporte de laboratorio podemos utilizarlo para narrar lo que sucedió en la práctica. Ahora proseguimos con el párrafo descriptivo. Como su nombre lo dice, su fin es describir objetos, personas, lugares, sucesos, entre otros. Y bueno, su fin es de que nosotros podamos imaginar de lo que se nos está hablando. Y para esto se utilizan ciertos aspectos como son el género, la altura, el olor, el color, dónde se ubica, entre otros. Y como vemos en el ejemplo, pues nos están dando las características de esta montaña, nos dice dónde se ubica, también dice que es muy grande y también nos dice que tiene muchos años de antigüedad. Y para esto nos sirve un párrafo descriptivo. Con esta descripción yo ya me puedo imaginar el lugar o otra cosa que se nos esté describiendo. Ahora hablaremos sobre el párrafo argumentativo, en donde se exponen ideas o razonamientos propios, en donde tratamos de argumentar algo o refutar algo. Y bueno, este consta de 3 pasos o 3 partes, que son la tesis, el cuerpo y la conclusión. En la tesis nosotros vamos a poner todos nuestros razonamientos, ideas, pensamientos propios de nuestro argumento. Y en el cuerpo es donde vamos a poder poner partes de otros autores y refutarlos o también apoyarlos con nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas. Y en la conclusión se puede decir que es la parte más fuerte, porque es donde debemos de reforzar nuestro argumento y debe estar de una manera muy clara
y también convincente para poder convencer al público, porque ese es el objetivo principal, convencer a los lectores de que nuestra idea está bien. Por ejemplo, aquí vemos que se está hablando de la resistencia bacteriana, entonces el argumento, lo que se trata de hacer es de que no nos automediquemos porque esto crea resistencia bacteriana. Bueno, ahora continuamos con el párrafo expositivo, el cual nos ayuda a dar a conocer o informar acerca de un nuevo avance. Este párrafo está escrito en tercera persona, los verbos utilizados en él están en presente. También debe utilizarse un lenguaje claro, preciso y también debe ser objetivo. Para este tipo de párrafos, lo que se busca es resaltar datos del nuevo avance. Por ejemplo, en el ejemplo que puse del acné, pues se dice cuánto porcentaje o cuántas personas de la población padecen esta enfermedad. También nos menciona qué es el acné. Bueno, este tipo de párrafo o la estructura para nosotros es de gran utilidad, pues por ejemplo para elaborar proyectos de investigación como son los proyectos de metodología o el último proyecto de lectura. Podemos darnos una idea de cómo ir estructurando cada párrafo. Ahora hablaremos sobre el párrafo de causa y efecto. En este párrafo se trata de responder a la pregunta de por qué ocurre un hecho y pues se tratan de buscar las causas y los efectos o consecuencias. Para hacer referencia a las causas se utilizan palabras como por qué, ya que, como resultado, debido a, entre otras, y para efecto se utilizan palabras como así, por eso, por lo tanto, consecuentemente, entonces, entre otras palabras. Y bueno, en el ejemplo que encontramos aquí se está hablando de la rabia, entonces la causa sería la mordedura y el efecto sería que causa daños en el cerebro. También tenemos otra causa que es cuando se crea la vacuna y el efecto sería pues la inmunidad que causa la vacuna en nosotros hacia la rabia. Ahora proseguimos con el párrafo de clasificación y división. En este párrafo se agrupan ideas de un mismo tema y se utilizan palabras como es un tipo de, se divide en, es parte de, está asociado a o está asociado con este tipo de palabras. Y bueno, como vemos en el ejemplo, aquí se está hablando de zapatos, aunque nos está diciendo que se dividen o se clasifican en diferentes tipos de zapatos, la idea central siempre va a ser zapatos. Entonces, a esto es lo que me refiero con que se agrupan ideas de un mismo tema. Seguimos con el párrafo de comparación y contraste y bueno, aquí se tratan de encontrar las diferencias o similitudes entre dos objetos, personas, ideas, lugares, entre otras cosas. En el ejemplo hablamos de lenguas, romances y bueno, aquí se encuentra la similitud de que el italiano, el portugués y el español tienen demasiadas similitudes que en ocasiones pues podemos entender algo de portugués o entender algo de italiano, aunque no necesariamente hablemos ese idioma. Ahora continuamos con el penúltimo párrafo, el cual es de secuencia o proceso y como su nombre lo dice, pues explica algo de manera secuencial. Puede ser un proceso o algún evento, pero lo va explicando como de manera cronológica. Para poder realizar este tipo de párrafos o identificar, pues se usan palabras como primero, segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente. O también si se habla de tiempo podemos utilizar palabras como recientemente, anteriormente, después, cuando, entre otras palabras. Y bueno, como vemos en el ejemplo se está hablando de la receta de un muffin y pues aquí nos está diciendo que primero tienes que preparar esto y es una orden secuencial. Este tipo de párrafo no solo nos sirve para redactar recetas, también podemos verlo muy comúnmente como en las prácticas, pues se nos dice que tenemos que hacer de una manera secuencial. Nos dicen paso 1, preparar este reactivo o cosas así. Entonces este párrafo también es uno de los más comunes que pienso que veremos en la carrera. Por último tenemos el párrafo de evaluación. En este párrafo se emiten juicios propios para evaluar a una persona, a una idea, a una acción, etc. Y bueno, para este tipo de párrafos se emplean palabras de evaluación como puede ser, es bueno, es malo, es inmoral, es moral, es verdadero, es falso. Y también se pueden utilizar algunas palabras que nos sirven para hacer recomendaciones como se sugiere, recomiendo, te aconsejo o palabras de este tipo. Y bueno, como vemos en el ejemplo aquí dice, recomiendo que para tener un mejor
sistema educativo o para la nueva reforma educativa, es mejor que se modifique el trabajo en el aula para poder obtener mejores resultados. Entonces aquí está evaluando la reforma educativa y está dando las recomendaciones que la persona cree que son correctas. Como conclusión, es importante reconocer cada uno de los párrafos, porque así cuando se nos pide hacer algún trabajo ya sabemos qué párrafo utilizar. Por ejemplo, si necesitamos hacer algún trabajo de metodología, a lo mejor el párrafo que más nos va a ayudar sería el expositivo, o si tenemos que hacer un trabajo de lectura de hacer una historia, pues el párrafo narrativo es el que nos puede ayudar. Y así sucesivamente con cada uno de los párrafos que nos ayudan a hacer distintas cosas porque todos tienen diferentes fines. Y bueno, eso es todo de mi parte y gracias. ¿Para qué nos sirve una introducción? Una introducción es un marco general de lo que vamos a encontrar en una investigación. Sirve para guiarte en lo que vas a encontrar en la investigación. Y una introducción general debe responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema de la investigación? La finalidad, la metodología y la distribución de los temas. Yo les voy a hablar de 6 tipos de introducciones que se pueden encontrar en diferentes tipos de textos. La primera es la introducción síntesis, y esta es la más utilizada. ¿Esto por qué? Porque te ofrece una visión rápida y clara de los puntos a tratar en el texto. Cuando vas a redactar una, necesitas poner los puntos claves de tu investigación. Por otro lado, está la introducción con anécdota. Esta ofrece hechos o historias basados en experiencias individuales para atraer o interesar al lector. Los textos aquí mostrados son ejemplos míos de cómo se pueden redactar cada uno de ellos. La introducción con cita es de las introducciones más eficaces para atraer la atención del lector. Esta consiste en aplicar una cita de una persona más o menos conocida y debe adaptarse al texto. Por ejemplo, si yo voy a hablar de las plantas carnívoras, pues quedaría poner una cita de Charles Darwin por su teoría de la evolución. Por otro lado, la introducción con analogía muestra una comparación entre el tema que vamos a tratar en el texto y otro tema cualquiera. Esto para aprovechar la situación y el contexto y también atraer la atención del lector. La introducción con breves afirmaciones se utiliza usualmente en textos periodísticos. Esta consiste en emplear frases de pocas palabras, a veces sin verbo, es pequeña pero efectiva. Por otra parte, la introducción con interrogante plantea un problema que se presenta usualmente con la pregunta inicial, y de esto se va a tratar todo nuestro texto. Ofrece la ventaja de ser claros, inmediatos y muy directos. Ahora siguen las conclusiones. ¿Para qué nos sirven las conclusiones? Las conclusiones nos sirven para cerrar un texto, y las conclusiones en general deben abordar los puntos siguientes. Deben hablar un poco sobre el tema, recapitular un poco, argumentar y cerrar con lógica. Les voy a presentar 3 tipos de conclusiones, que son las que más se utilizan. Y como mencioné antes, los textos que están aquí son textos míos para ejemplificar cómo yo elaboré cada una de las conclusiones. La primera conclusión es la conclusión resumen, y como lo dice su nombre, resume los puntos importantes que se trataron en todo el texto. La siguiente conclusión es la conclusión con efecto. Esta incluye alguna paradoja o una ocurrencia, dejando al lector con un recuerdo divertido. Por ejemplo, si yo hablé de la importancia de algunas plantas, la ocurrencia puede ser que se me secaron. Por otra parte, la conclusión propósito no incluye argumentos. Esta incluye ideas que no fueron tratadas, pero se quisieran abordar. Ahora, la coherencia y la cohesión. ¿Y esto para qué nos sirve? Esto busca que las ideas tengan mejor relación y sentido, se unen para una mejor comprensión de los textos. ¿Y cómo lograr esto? Esto se logra mediante los mecanismos de cohesión. Algunos ejemplos son los conectores, que engloban las conjunciones, las preposiciones y los pronombres relativos. Las elipsis, que consiste en no dar la información explícitamente, puesto que ya se mencionó antes. También la sustitución. La sustitución es un elemento meramente estético,
y existen de dos tipos, utilizando sinónimos o utilizando metáforas. También están los marcadores discursivos. Estas son expresiones para organizar nuestro texto. Algunos ejemplos son para empezar, para finalizar o recapitulando, entre otros. También tenemos los signos de puntuación, que esto es para dar pausa, apoyo o entonación. Y todo esto nos ayuda a que nuestro texto tenga un mejor orden y se encuentre unido para entenderlo mejor. Mi nombre es Abraham y yo les hablaré sobre la redacción de un artículo científico donde aplicaremos lo aprendido anteriormente. Y para empezar, ¿qué es un artículo científico? El artículo científico es un informe donde nosotros comunicamos por primera vez los resultados de una investigación. Y este artículo tiene dos tipos, que puede ser el artículo formal o una nota investigativa. Estos dos tienen la misma estructura, solo que la nota investigativa es más corta y no cuenta con un resumen. Para nosotros poder redactar nuestro artículo científico debemos de recurrir a la redacción científica, ya que esa tiene como el propósito de informar los resultados de una investigación. Y nosotros, para poder cumplir este propósito, debemos de recurrir y cumplir tres características, que es la precisión, la claridad y la brevedad. La precisión es usar palabras que describan exactamente lo que nosotros queremos decir. La claridad es que el texto se lea y se entienda rápidamente, a la primera que se entienda el texto. Y la brevedad es que solo debemos de usar palabras, información que solo pertenezca al contenido de nuestro artículo. Ahora les hablaré sobre las partes del artículo científico. Como primer punto tenemos los autores, y su nombre siempre debe ir igual para facilitar su búsqueda en la base de datos. Y el orden de los autores va desde el que tuvo mayor participación hasta el que tuvo menor participación durante el desarrollo de la investigación. El título es la frase más importante de nuestro artículo, así que es recomendable dejarlo hasta el último para ya, dependiendo de la información que hayamos obtenido, poner un buen título y que sea un gran atrayente a los lectores. Y las palabras claves. Las palabras claves son de 4 a 8 palabras que describen el contenido más importante de nuestro artículo. Otra parte del artículo científico es el resumen, ya que en este se sintetiza la información de nuestro artículo, desde la introducción hasta la conclusión. Y si nosotros estamos escribiendo el artículo en español, se tienen que hacer dos resúmenes, uno en inglés y el otro en español. La introducción. En esta se redacta el propósito, la importancia y lo que se conozca del tema, del por qué se hizo, con qué objetivo y, como así decirlo, el marco teórico. Los materiales y métodos. En ellos se redactan todas las técnicas y los métodos que tuvimos que recurrir para nosotros poder obtener resultados. Si hicimos una encuesta, ahí se redacta. Si hicimos estudios, o sea, todo eso, todo lo que nosotros tuvimos que hacer se tiene que redactar en la parte de métodos y materiales. Después de materiales y métodos vienen los resultados. Y los resultados los podemos presentar de manera escrita, en figuras o en tablas, pero solo podemos hacerlo de una manera. Si son figuras, texto o tablas. No podemos hacer figuras y tablas o texto y tablas, no. Solo una de esas tres opciones. En la discusión, en eso se explican los resultados que obtuvimos y si hay una fuente en la que podamos comparar, pues se compara. Pero si no, pues solo se explican y se llega a una conclusión. Y ese es el otro apartado. Este es opcional y por lo general solo se incluyen trabajos de investigación que son extremadamente largos. Bueno, ya después de la conclusión vienen los agradecimientos y en eso debemos reconocer a esas personas o las instituciones que nos apoyaron durante la investigación, ya sea si nos apoyaron con inversión o con asesoría. La literatura citada pues contiene todas las referencias de todos los libros, artículos que tuvimos que citar en nuestro artículo para poder fundamentar, como así decirlo, la información. Y por último tenemos el apéndice. Y en este debemos de poner, es opcional y solo se pone la información secundaria o material que es demasiado extenso.